Ok. Bien, entonces le doy la bienvenida oficial a todos y a todas. Seguimos entonces en este proceso, ¿cierto?, de aprendizaje en el marco de este proyecto Compostera Inteligente. Hoy estamos en la cuarta sesión ya. Nos corresponde evaluar hoy día cuál es la importancia de la humedad, ¿ya? Y cómo vamos a visualizar esto a través de la aplicación. Entonces ya saben ustedes, ¿cierto?, que en el proceso de compostaje influyen muchas variables, y vamos a ver entonces por qué la humedad es tan importante de medir. Básicamente, entonces, la humedad es importante porque es un componente vital, ¿cierto?, para la sobrevivencia de los microorganismos que van a realizar el proceso de compostaje. Ustedes saben que para todos los seres vivos, ¿cierto?, el agua es un elemento vital. Por lo tanto, en la medida que nosotros garantizamos buenas condiciones de vida para estos microorganismos, en la materia orgánica, ¿cierto?, que nosotros incorporamos, se va a ir degradando de manera continua, que es un poco lo que se busca, ¿verdad? Entonces, los microorganismos, ya comentamos en las sesiones pasadas que aquí en el suelo, ¿cierto?, siempre se asocian al sector donde están las raíces de los vegetales, precisamente porque ahí pueden acceder a ciertos nutrientes y también principalmente al agua. De hecho, la zona que tiene más actividad biológica en el suelo es esta zona próxima acá a las raíces. Entonces, cuando nosotros incorporamos estos elementos, estos residuos orgánicos en la compostera, la humedad inicial del proceso básicamente viene de la humedad que hay dentro de los vegetales. Ustedes saben que los seres vivos en general, dentro de sus células, tienen un gran porcentaje de agua, que es aproximadamente como del 70%. Entonces, de ahí viene la humedad inicial necesaria para que estos microorganismos sobrevivan. Y también asociado a estos vegetales vienen estos microorganismos. De ahí es de donde salen, digamos, para que se inicie el proceso. Ya siempre tengo problemas con esto de, voy a dejar de compartir. No me avanza la presentación. Espérenme un segundito. Ahí logran ver bien, ¿verdad? Igual. ¿Sí? Sí, no está pantalla completa, pero se ve bien. Sí, es que no sé, siempre me pasa en esta clase. Bien, entonces les decía que aquí en los mismos vegetales viene, ¿cierto?, la humedad inicial necesaria para estos microorganismos. Entonces, en el proceso de compostaje, ¿cierto?, ya hemos hablado del CO2 que se produce, la semana pasada hablamos que también se aumenta la temperatura y se produce calor, y el aumento de la temperatura a su vez va a generar que se vaya evaporando agua. Entonces el agua va a salir en forma de vapor del sistema. Por lo tanto, nosotros podríamos pensar que la humedad, ¿cierto?, en el proceso va a ir disminuyendo con el tiempo. Pero también hay que considerar que a raíz del propio metabolismo de los microorganismos, cuando se realiza en condiciones aeróbicas, que es precisamente lo que ocurre en el compostaje, ¿cierto?, en presencia de oxígeno, las moléculas orgánicas se van degradando y como resultado de ese proceso se produce agua, ¿ya? Los profesores que son como del área más de ciencia, ¿cierto?, sabrán que hay distintas rutas, pero cuando es en condiciones aeróbicas, finalmente, luego de muchas reacciones químicas, se produce CO2 y se produce agua. Por eso que por un lado la temperatura hace que la humedad baje y por otro lado el metabolismo de los microorganismos hace que la humedad pueda aumentar. Entonces por eso que es tan importante medirla, ¿ya? Entonces el porcentaje óptimo de humedad para que estos microorganismos sobrevivan debiera estar entre el 30 y el 60%. Y como siempre,
¿cierto? Podemos tener problemas si es que nos salimos de ese rango. Si está la humedad inferior al 30%, eso puede ocasionar que se detenga el proceso de compostaje por completo, porque básicamente los microorganismos van a morir por efecto de la falta de agua. Entonces ahí en ese caso se supone que nosotros vamos monitoreando la humedad, ¿cierto? Y si está muy baja, vamos a incorporar agua hasta restablecer los valores normales, ¿ya? Ahora, vamos a incorporar agua de a poquito. Yo puse acá esta imagen, ¿cierto? Como un aspersor que son fáciles de conseguir. No tenemos que echar un chorro de agua ni con una manguera, sino que muy poquita agua y monitoreando, porque tampoco nos podemos pasar, ¿cierto?, del 60%. Aquí también otra recomendación dice incorporar materiales frescos y homogenizar. Entonces, si bien esa es una recomendación que le puede servir a una persona que está haciendo compostaje en su casa, ¿verdad? Si está muy seco en el fondo el material, puedo incorporar nuevos materiales frescos. Eso también se puede hacer, pero nosotros, ¿cierto? Ustedes, que recuerden que la finalidad de esta compostera es que se realice al interior solo un proceso y poder estudiar ese proceso. Entonces, en ese sentido, ese punto yo no se lo recomiendo, porque la idea es que una vez que ustedes armen las pilas, después sea solo monitorear y no estemos incorporando cosas nuevas a la compostera, porque ahí vamos a tener procesos distintos, ¿ya? También entonces cuando nosotros tenemos un porcentaje mayor al 60%, recuerden ustedes que dentro de la compostera, ¿cierto? Es importante que existan poros, porque a través de esos poros se canaliza el oxígeno, que también es otro componente vital para los microorganismos. Entonces, cuando tenemos mucha humedad, ¿cierto? Esa humedad se condensa al interior de los poros y estos se llenan de agua. Y eso nos va a ocasionar, ¿cierto? Como dice ahí, zonas de anaerobiosis, o sea, zonas sin oxígeno, y ahí las rutas metabólicas de los microorganismos cambian, empiezan a proliferar otros microorganismos y se producen otros compuestos como resultado. Por lo tanto, vamos a tener problemas de malos olores, de putrefacción, pueden empezar a crecer otros hongos que son indeseados, etc. ¿Cuál es la solución ahí? Voltear, porque al voltear, ¿cierto? Vamos a airear, vamos a generar que esa agua, ¿cierto?, se logre evaporar. También aquí aparece una recomendación, incorporar material seco. Eso también podría ser una solución, pero vuelvo a comentar que para los efectos que nosotros queremos, ¿cierto?, la compostera, esto, para efectos de estudiar el proceso de compostaje, no se recomienda. Entonces, ¿cómo vamos a reconocer nosotros si no tuviésemos la compostera inteligente, ¿cierto? ¿Cómo podríamos nosotros, si hacemos compostaje en nuestra casa, reconocer si la humedad es adecuada? Hay una inspección visual que se puede hacer, que uno toma un poco una muestra, ¿cierto? Y como aparece ahí en la imagen, se aprieta muy fuertemente. Y después realizamos una inspección. Por ejemplo, si la muestra al tomarla ya como esa foto, ¿cierto? Como la primera foto, se ve que está demasiado húmeda, demasiado compactada, uno dice, y que incluso si la aprieto chorrea un poco de agua, eso es demasiado húmedo. Por el contrario, aquí, ¿cierto? En esta foto de la derecha, se observa claramente que eso está muy seco. Si yo lo aprieto y lo suelto, entonces el material se desmenuza. ¿Ya? No se queda junto. Eso está muy seco. ¿Y cuál sería la humedad correcta? Si yo aprieto el material, ¿cierto?, fuertemente y se me compacta, pero se compacta al apretarlo, no que esté visualmente compactado dentro de la compostera. Puede que caiga una gota, ¿cierto? Y lo importante es que cuando abrimos la mano, el material se mantenga así como se ve ahí, ¿cierto?, un poco compactado. Eso nos da luces de que eso tendría una humedad correcta. Pero como les decía, la humedad es un parámetro muy determinante en el proceso de compostaje. Durante la fase termófila, como dice acá, se produce una gran pérdida de humedad por evaporación. Acuérdense que la fase termófila es acá donde mayormente aumenta la temperatura y por lo tanto ahí hay mayor evaporación. Y también es la fase donde hay mayor degradación y mayor actividad biológica. Entonces, si justo en ese momento
se nos acaba el agua o baja, ¿cierto?, del límite inferior, podría detenerse el proceso justo en el momento más importante, porque acuérdense que ese proceso de la fase termófila es fundamental para obtener los resultados que deseamos en términos de la calidad del compost. Entonces, por eso que es muy importante ir evaluando la humedad. Ahora, ¿cómo vamos a lograr esto nosotros con la aplicación? ¿Cierto? Ya sabemos, yo espero que todos ya hayan inspeccionado la aplicación, la hayan logrado bajar, ¿cierto? Nos metemos a la aplicación y vamos a la sección Mis composteras, seleccionamos el periodo de tiempo en el cual queremos evaluar la humedad y vamos a ver algo así. Aquí, si ustedes se fijan, este es el proceso, acá a la izquierda, ¿cierto? Evalué un periodo de 15 días, este es el proceso de compostaje que estoy realizando yo acá en mi casa. Y si se fijan, la temperatura, si bien sube y baja, la temperatura es la roja, ¿cierto? Si bien sube y baja, ya se ve que en los últimos días empezó a subir, como constantemente, ¿verdad? Y por otro lado, la humedad, se fijan que en vez de haber bajado, como uno pensaría, porque se produce evaporación, ¿cierto?, empezó a subir. Y eso es por la actividad bacteriana y de los hongos, ¿cierto?, que su metabolismo genera agua. Y aquí hay una gran baja, si se fijan, ¿verdad? Aquí puse un periodo de 3 días para ver mejor eso. Si se fijan, la humedad venía como en 80%, entonces yo me di cuenta que la humedad estaba muy alta, y lo que hice aquí, donde se produce esa caída, es que hice un volteo. Yo hice un volteo ese día, y inmediatamente la humedad bajó. No incorporé nada nuevo, solo volteé. Acuérdense que cuando nosotros armamos las pilas, nosotros ponemos el material seco, después ponemos los materiales frescos, por lo tanto la humedad estaba toda ahí concentrada en el material fresco. Y después al revolver lo seco con lo fresco, ya las pilas no me quedaron, ahora ya se perdió, digamos, este orden, porque ya está homogenizado al voltear. ¿Se fijan? Entonces, esos procesos, por ejemplo, son importantes de irlos evaluando con sus estudiantes. Y aquí se ve la temperatura en rojo, ¿cierto?, cómo va subiendo más o menos constantemente. Debería llegar a los 60 o 70 grados. Entonces, ¿qué vamos a evitar nosotros con respecto a la humedad? Vamos a evitar, como muestra la imagen, poner agua, ¿cierto?, de esa manera, siempre de a poco, con un aspersor y monitoreando la humedad. Y también vamos a evitar incorporar elementos nuevos a la compostera, a pesar de que eso puede ser una recomendación, ¿cierto?, cuando hay problemas con la humedad, pero nosotros para efectos de estudio no lo vamos a hacer. Entonces esa es la manera correcta, ¿cierto?, como muestra ahí. Así que eso con respecto a la humedad. Les recuerdo nuevamente, por encargo de Stephanie, que no pudo estar hoy día, que por favor, cada cosa que hagan, saquen fotos, la manden al correo o la manden a mi WhatsApp incluso, o al teléfono de la Stephanie si lo tienen. También avísennos si están de acuerdo con que nosotros publiquemos sus fotos acá en nuestro Instagram. ¿Ok? Así que bien, voy a dejar de compartir.